Así es que por eso está Gerson ahí detrás con su micrófono. Cada párrafo vamos a irlo dando oportunidad a que los hermanos lo lean y que también ellos, ustedes, como participantes, puedan también opinar sobre cada párrafo que vamos a analizar. Acuérdense que la última vez que estuvimos aquí dijimos que íbamos a tomar esto con mucha calma debido a la importancia que tienen cada una de estas enseñanzas que hoy vamos a tratar y a intentar darla, y aunque ustedes crean que son difíciles, van a ser abuelos de pájaros. Bueno, vamos a orar. Abuelo de pájaros, eso es rapidito. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor, eres nuestro Dios, eres el Dios único a quien nosotros servimos, adoramos y reconocemos por todo lo que tu Señor nos expresa en este relato bíblico de tu palabra escrita. Estamos convencidos, hemos creído y te vemos a diario porque vemos que lo que tu palabra dice y enseña es verdad. Y por eso es nuestro empeño, nuestro deseo de poder involucrarnos en este libro bendito, poder entender cada una de sus expresiones, palabras que fueron escritas en tiempos muy diferentes a los nuestros, pero con una sola verdad, que hablan de esta salvación tan grande ofrecida a los hombres, inmerecida y por gracia tuya, que no es otra cosa más que una manifestación de amor hacia quien no podía liberarse ni podría alcanzar justicia. Fue la justicia de Cristo la que nos alcanzó y nosotros hoy te glorificamos por esto. Gracias, Señor, por tan grande amor. Ahora ayúdanos, oh Dios, a poner en práctica lo que nosotros podamos aprender. Y en situaciones como esta, donde nos encontramos analizando tu palabra, que parecen muchas veces cosas que son insignificantes o innecesarias, mas luego nos damos cuenta de la necesidad de poder entender estas cosas para poder nosotros tener una mejor ubicación, un mejor entendimiento de este relato bíblico. Ayúdanos, oh Dios, a hacer las cosas de manera tal que tú seas glorificado. Que seas tú, Señor, quien estés en medio nuestro, en cada palabra. En Cristo, tu Hijo amado, Señor, lo pedimos todo con gracias. Amén y amén. Bien, amados hermanos, busquen en sus libros los que los tienen ahí, en esa parte de ese encabezado número uno, y va a tener ciertos subencabezados, si podemos llamarle de esa manera, algunos puntos de este mismo encabezado que vamos a estar analizándolo posiblemente por 2 semanas. Hoy vamos a comenzar hablando del problema de las fechas cronológicas. Cómo nosotros podemos entender lo que o llegar a la parte más cercana de lo que fueron los acontecimientos en fechas como las que tenemos hoy en día estipuladas. Cómo nosotros podemos ubicarnos, ponerle un tiempo más o menos cronológicamente, en qué momento, en qué tiempo, en qué día, qué mes, si es posible, vamos a hacer esas cosas, pero ¿será que se puede? Bueno, para nosotros poder estudiar el Nuevo Testamento y ver cada uno de esos relatos que han sido dados, tenemos que dedicarle tiempo. Y muchas veces tendremos que ir a historias del mismo tiempo para poder ubicar esas historias bíblicas con más exactitud que estamos diciendo. Las historias seculares también son importantes a la hora de estudiar las escrituras, porque nos ayudan a ubicarnos, a comparar tiempo, propósito, cuándo ocurrieron los hechos, cosas así como esta. Ahora, comenzamos de esta manera y quiero que alguien me lea este párrafo primero. No sé qué página tiene lo que tiene en el libro.
92, o sea, ya aún a inicio no lo dijeron, o sea que sabemos dónde estamos. Tim también sabe dónde está. El problema de las fechas de las cronologías. Valentina sabe dónde está también, ok. A ver, ¿quién quiere leer este primer párrafo? ¿Quién levanta la mano? Allá. Al abordar el reto de poner en orden cronológico los eventos relacionados al nacimiento, ministerio, muerte, resurrección y ascensión del Señor, así como la historia de la Iglesia del siglo I, consideramos que es una tarea posible gracias a las referencias que hace el Nuevo Testamento de personajes bien conocidos como Herodes el Grande, Mateo 2, el emperador romano César Augusto, Lucas 2.1, Herodes Antipas, Lucas 23, 6 al 12, Poncio Pilato, Mateo 27, el rey Herodes Agripa, Hechos 25 y 26, y otros personajes registrados en la historia. Teniendo estos puntos de referencia, se hace más fácil ubicar los eventos narrados en los evangelios dentro de la historia secular de la Palestina del siglo I y del Imperio Romano. Pero también debemos reconocer con humildad que existen ciertas limitaciones que nos impiden ser dogmáticos en cuanto a la exactitud de las fechas propuestas. Existen varias situaciones que impedirán obtener una data cronológica exacta en el orden de los eventos narrados por los autores del Nuevo Testamento. A continuación, enumeramos las dificultades más importantes. Antes de entrar a esas dificultades, tenemos que analizar de este mismo texto, algunas de este mismo párrafo, algunas cosas que son necesarias ver. Estamos tratando de ver los acontecimientos narrados en el Nuevo Testamento en fechas de manera cronológica. Para hacer eso, tenemos que ver los personajes. Y noten, la primera pregunta, aquí me llama curiosamente la atención que después de mencionar al emperador del tiempo como César Augusto, en ese momento, también habla en Lucas 21, igual en ese mismo tiempo habla de Herodes Antipas. También se menciona en Lucas 23, 6 al 12 a Poncio Pilato. Son fechas que tenemos que ubicar. Al rey Herodes Agripa. ¿Cuántos Herodes encontramos aquí? Y esto lo digo por confusión de muchos. 3 Herodes exactamente. No era el mismo Herodes Agripas, ¿verdad que no? Sí, después de César, en honor a César, se hace en esto, todo el mundo se llamó César de ahí en adelante, todos esos emperadores de la misma línea. Y los hijos, en el mismo reinado, también adoptaron el mismo nombre de Herodes, pero cada uno tenía un apellido diferente de esa manera. Y me gusta decir las cosas como que se entiendan, ¿no? Es, uno era Herodes Antipas, el otro era Herodes Agripa. ¿Y cuál era el otro? El Grande. Ese era Herodes el Grande, o sea, el principal, ¿no? Ese fue el Herodes en tiempos en que Cristo nace. Ya tenemos esa ubicación, por lo menos ahí tenemos esa ubicación. Los demás ocurren en diferente tiempo y los menciona Lucas y Mateo a cada uno de ellos. Nosotros ahora nos corresponde ver este relato y decir en qué tiempo ocurre. Para eso tendríamos muchas veces que ir, ve que sí se necesita tiempo, análisis, estudio, preguntas. Tendríamos entonces nosotros que ir a otros datos históricos narrados para ver cuándo gobernó Julio César, qué año, qué tiempo del calendario actual. Acordémonos que el calendario, ya eso lo hemos visto, que se estableció de antes de Cristo y después de Cristo, hace su inicio en el 774.
calendario romano. ¿Se entiende? Se me parece a Mac ese, ¿verdad? ¿Eh? Lo oí, ¿verdad? Que se parecía. Tim tiene más oído que todos nosotros. Pero nos corresponde a nosotros ahora encontrar y ver cuál fue el tiempo en que estos gobernantes reinaron y qué pasó en tiempos de ellos. Si ve lo importante, tendremos que recurrir a cualquier escrito, a cualquier dato histórico, hacer pregunta, cuestionamiento y luego hacer esta ubicación. Dice, oh, otra pregunta. Entonces, ¿por qué es importante para nosotros ubicar el tiempo y esos acontecimientos en que las cosas ocurrieron? ¿Por qué es importante? Sí. Porque le da una mayor claridad a uno y le amplía un poco el orden de cómo las cosas fueron sucediendo. Ujú. Pero fíjense, Que ubica a Dios dentro de la historia también, que estaba haciendo Dios en esa época sí, con la iglesia. fíjate que realmente las palabras tienen sentido, mucho más sentido, aún sean las mismas palabras. Y esto es extraño lo que voy a decir y ustedes van a entender por qué. Cuando son dichas en situaciones específicas, ¿qué estaba sucediendo en ese momento? ¿Por qué se dijeron estas palabras? ¿Por qué se expresó esto? Tú te ubicas en el tiempo, tú estudias lo que está pasando ahí, es como ahora. Para poder estudiarlo a nosotros en años más tarde, tienen que ver en qué gobierno, qué estaba sucediendo en ese momento. Ah, bueno, hubo una pandemia, esto trajo la pandemia de tal, y las personas estaban confundidas, porque se han dicho muchas cosas que muchos tendrán que buscar una explicación más tarde. Pero ¿por qué se dijo eso? ¿Qué fue lo que estaba pasando? Bueno, es que esas cosas que se dijeron en ese tiempo era porque había una pandemia. Cuando tú te ubicas en ese tiempo de pandemia, tú dices, ah, ahora entiendo. ¿Sí ves? En la escritura es así mismo. ¿Qué estaba pasando en tiempo del apóstol Pablo cuando él pronuncia estas palabras? Por ejemplo, a Corintio, cuando le escribe a Corintio. Tú te ubicas en Corintio más fácilmente cuando tú entiendes que Corintio era una ciudad sumamente corrupta en ese momento. Tú dices, con razón Pablo tuvo que escribir de esa manera. Es que la iglesia estaba expuesta y tentada en máximo grado a todas esas tentaciones de la carne en gran manera. Entonces tú comienzas a entender a Corintio no igual que tú entiendes otras cartas como es la misma carta de Romano en otro lugar, en otra situación diferente. ¿Qué estaba pasando en Roma ahí mismo? Bueno, Roma pretendía ser en todo momento la nación, quería llamar la atención como la más culta, como la más llamativa, como la más preparada en todo momento. Fíjate que al grado que Pablo escribe a los romanos en un idioma griego, pero de alta, un idioma muy alto, diferente a como escribe otras cartas, porque estaba escribiendo a los romanos. Entonces nos vamos ubicando y entendiendo el porqué. Siempre va a ser importante ver los gobernantes. Y es por eso que era tan interesante que los escritores incluyeran esto que nosotros encontramos en Mateos y en Lucas. En tiempo del emperador César Augusto. ¿Qué estaba? Ahora le va a usted y dice, ¿qué estaba sucediendo en tiempo del emperador César Augusto? Luego también analiza en ese mismo momento a Herodes el Grande. ¿Cuál era el comportamiento de aquel hombre? ¿Qué cosa hizo? ¿Qué era lo que perseguía? ¿Cuáles eran sus ambiciones? Tú procura ver lo más que pueda de este personaje.
Te vas a encontrar que entonces más adelante tú vas a ver a otro Herodes y ese Herodes tenía otras expectativas diferentes a su padre. Vivían también en situaciones diferentes, enfrentando cosas gubernamentales diferentes, propósitos diferentes. Entonces ahí están ubicadas estas palabras y tú comienzas a entender más el escrito. Se fija que ese es mi problema cuando hoy actualmente todo el mundo comienza con facilidad a interpretar y a leer y dicen lo que ellos quieran y terminan diciendo no, porque cada quien interpreta a su manera. Bueno, eso es una realidad, la gente puede interpretar como quiera, pero déjeme decirle algo, existe una sola interpretación, un solo propósito de Dios. Tú lo que debes es procurar entender si yo estoy en la interpretación más cercana o más correcta. Esa debe ser la preocupación. No es descansar y decir, tú lo interpretas de esa manera y yo de mi manera. Eso no tiene sentido. Porque eso es decirte a ti mismo y decir a los demás, yo soy un vago y no me interesa, yo no quiero estudiar más, ya yo interpreté así y punto. Esa es tu interpretación, pues respeta la mía. Y cada quien quiere vivir de esa manera, como si vamos a presentarnos delante de Dios diciendo, señores, pero que yo hice mi interpretación como yo quise. Pero que no era tu interpretación. Es lo que yo realmente quise que tú entendieras. ¿Ve por qué necesitamos estudiar? Porque Dios quiere que nosotros entendamos exactamente lo que Él quiso que nosotros supiéramos. Ese es el problema. Pero el ser humano es sumamente cómodo y mucho más en asuntos religiosos. Porque pensamos que eso no nos afecta tanto. Como eso es tan a largo plazo, eso es para cuando nos encontremos con el Señor. Eso puede ser mucho tiempo. Porque pensamos que vamos a vivir mucho tiempo. Yo no sé bueno, yo creo que todos somos así. Nosotros estamos aquí y siempre pensamos que vamos a vivir muchos años. Es tan así que cuando nos enfermamos y tenemos un problema de una enfermedad complicada, ahí comenzamos a clamar al Señor y buscarle y sentimos, bueno, ya saben, cuando yo me vaya, ustedes tienen que... Empezamos a hacer hasta testamentos verbales. Pero nos aliviamos. Y es como si volviéramos a niño otra vez. Todo se olvida. Y seguimos nuestra forma de vivir. Ampliamente, sin pensar, no, yo pienso en eso después. Asuntos de relación con Dios no son tan significantes para nosotros, pero cuando tenemos que estudiar o buscar cosas porque tienen que ayudarnos para los estudios que estamos haciendo en ese momento, nos ayudan a prepararnos para enfrentar la vida, porque de esta manera podemos tener un mejor sueldo, podemos tener un mejor trabajo, ahí sí nos preocupamos, ahí nosotros nos desvelamos. Ahí usamos todo el tiempo posible porque consideramos más importante las cosas que son pasajeras, que duran poco tiempo, que aquellas que realmente son eternas. ¿Ve dónde yo quiero ponerlo? Mi hermano, es que esto que estamos haciendo aquí ahora es importante analizarlo. Y es como llevarlo a usted a un compromiso de qué hago para yo poder entender mejor la palabra de Dios. Y aquí, gracias al Señor, podemos decir que hemos dado en esta congregación pequeña muchas herramientas para que ustedes comiencen a estudiar. Pero fíjense las personas que vienen aquí los miércoles. Todo el mundo está ocupado en qué cosa. Y aquí voy a ofender a algunos tal vez. ¿Por qué no están aquí? Algunos, tengo que trabajar, estoy en esto. Bueno, algunos tienen segundo turno, no pueden venir aquí. Y de verdad que vamos a orar por el esposo de nuestra hermana, que tiene ese segundo turno, que el Señor lo reprenda y salga libre de ese segundo turno. Que le den el primero, ¿verdad? Sería nuestro deseo. Nada peor que ese segundo turno. Pero hay otros que todavía tienen incluso trabajos independientes y dicen y prefieren utilizar más tiempo en esos trabajos. Porque es más importante lo que nosotros hoy en día nos sustenta. Porque vivimos para dedicarle todo nuestro tiempo a las cosas terrenales. O sea, fíjense que aunque digamos que no, consideramos mucho más importante las cosas terrenales que las celestiales. Por eso nos da tanto trabajo estudiar,
por eso le dedicamos tan poco tiempo a la lectura, pero podemos dedicarle mucho más tiempo, aunque nos desvelemos, a otros estudios, porque eso nos va a ayudar para nosotros vivir mejor en esta tierra. Pero ¿qué estamos haciendo para ese encuentro que nosotros tendremos con Dios cuando Él nos diga qué hiciste? Yo me siento también a veces cuando veo que los hermanos miércoles tras miércoles vienen y dispuestos a sacrificarse. Sí, bueno, es Billy que va a dar el estudio, pero como quiera, vamos a ir, vamos a ir. No importa que sea Billy, vamos a ir. Y ahí están, y vienen. Fíjense como si lo estuviera llamando yo. Están llegando, ¿verdad? Parece, ¿verdad? Como si hubiesen escuchado la exhortación. Ahí están llegando, tremendo. Esta es la importancia de esto, mi hermano. Fíjense, hicimos un pare en este párrafo, ya que se mencionan diferentes personajes. ¿Cómo debemos ir cada vez que uno de estos personajes se mencionan? Oh, en tiempo de Herodes, pero espérate, que no fue el grande, fue en tiempo de Herodes Agripa. ¿Qué estaba pasando en tiempo de Herodes Agripa? Contrale, que no me lo dice la Biblia, no me lo dice. Bueno, tiene que ver algún escrito. Nos vamos a encontrar en que no nos van a ayudar ni los escritos extra de otros datos históricos, y esa es la dificultad, y eso es porque esa es la razón por la que Arturo dice que no podemos ser dogmáticos, porque muchas veces vamos a estar limitados, a menos que no se encuentren otros escritos más extras que nos den más luz sobre ese acontecimiento. Los que tenemos actualmente no nos ayudan muchas veces a ubicar las fechas ni todo lo que estaba sucediendo en ese momento. Eso dificulta más una interpretación. ¿Sí o no? Porque no sabemos del todo lo que estaba pasando en ese momento, ni cuáles eran los planes de Herodes Agripa, ni los planes de César Augusto. Queremos saber más para poder interpretar con más facilidad. No es lo mismo que nosotros, cualquier cosa que se diga en este tiempo nuestro, ahora, el que estamos viviendo, y alguien lo explique, por las diversas noticias que hay, podemos hablar con más propiedad, porque estamos viviendo el momento. ¿Sí se entiende eso con facilidad? Pero no es lo mismo cuando este mismo tiempo pase a años de diferencia. Ellos no van a poder entender con la misma claridad que nosotros podemos entender todo lo que se está diciendo en este momento. A ellos les va a costar más trabajo. Y eso es dando una repetición a lo que ya hemos dicho hace un momento. Es así entonces como nosotros vamos a entrar a alguna de esas dificultades que se encuentran y que tenemos que analizarla con cuidado, porque son dificultades importantes que vamos a tener a la hora de nosotros poder ubicarnos exactamente en el tiempo exacto de los acontecimientos. ¿Cuál es una de esas? Comenzamos con la escasez de fechas históricas. ¿Quién quiere leer este párrafo? ¿Quién quiere leer este párrafo? ¿Sí? Vamos a ver. Aquí hay un pasaje sumamente interesante que lo vamos a estar analizando, que es el pasaje de Lucas 3, 1 al 2. Vamos a estar analizando. ¿Quién quiere leer este párrafo? Dice, Alguien que esté dispuesto a leer, porque hay que leer bastante aquí. aunque el Nuevo Testamento nos ofrece referencias como las antes citadas, los evangelios no tenían el interés de darnos fechas precisas para los eventos relatados. La dificultad que tenemos consiste en que los evangelios no ofrecen fechas absolutas, es decir, citadas en referencia a un calendario específico que podamos identificar. Aunque en muchos casos se registran referencias a los gobernantes que estaban en eminencia en ese momento. El ejemplo clásico es de Lucas 3, 1 y 2. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y Lisanoas tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anas y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Esto nos da una idea precisa del momento histórico en medio del cual se ubica Juan el Bautista, iniciando su ministerio.
Primeramente no tenemos una manera exacta de ubicar la fecha porque Tiberio César fue corregente con Augusto por unos años. Entonces, ¿a partir de qué año comenzamos a contar los 15 años del imperio de Tiberio? Cuando comenzó como corregente o luego del que Tiberio era el único emperador. Esto nos va a arrojar también un rango de años y aunque tendremos una idea muy aproximada, no podemos afirmar dogmáticamente un año exacto. De la misma manera, sabemos que el Señor Jesucristo ejerció su ministerio público siendo Poncio Pilato el gobernador de Judea. Pero de nuevo, aunque podemos saber el rango de fecha de su periodo de gobierno, los evangelios no nos dicen en qué año del gobierno de Pilato comenzó el Señor su ministerio. Y así como este, tenemos otros ejemplos con esta clase de dificultad. Si ven lo que estamos hablando acá, interesante, ¿no? Wow, mira, si yo no hago ese llamado, esa exhortación, los hermanos hoy no llegan. Es increíble. Vamos a tener que hacerlo más seguido. Sí, Suriel es el último que ha llegado y dice, yo no sé. Ya ustedes le contarán, nosotros nos repetimos aquí. Interesante. Dato importante comenzando este párrafo, los evangelios no tenían el interés de darnos fechas precisas para los eventos relatados. ¿De qué manera lo hacían? Mencionaban al gobernante, pero no decían el año. El más cercano es este pasaje que tenemos acá, de Lucas, que se atreve a decir en el año 15 del imperio de Tiberio César. O sea, 15 años. Cuando ya llevaba 15 años. Y se mencionan ahora siendo gobernador de Judea en ese momento Poncio Pilato. Y Herodes, el tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanoa, tetrarca de Abilinia, y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijos de Zacarías en el desierto. Noten todos los personajes que se mencionan acá. Hay mucho que estudiar ahora aquí, de acuerdo a lo que nosotros hemos estado analizando. Ahora vemos estos personajes, vemos gobernantes. Se menciona a Tiberio César. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dijimos hace un momento. A darnos la responsabilidad, el tiempo de ir y ver cuál era la vida de Tiberio César, cómo vivía, cuáles fueron sus datos más importantes, su forma de vivir, sus errores, todo lo que él hizo, sus cosas buenas, qué construyó, cuáles fueron los propósitos de su gobierno y cuál era su relación básicamente con estos judíos que estaban ahora diciendo ser cristianos. Fue en ese momento que estas cosas ocurren. Esa es nuestra responsabilidad ahora estudiar. No solamente leerlo y decir, oh, cuánto nombre raro hay aquí. No, me gustó este nombre, este sí le voy a poner. Yo creo que nadie le va a poner a su hijo Caifás, pero imagínense, pero va a buscar, tampoco le va a poner Traconite, como la provincia, ¿no? Nada va a ser de este asunto. Va a tener que, dice, pero aquí no hay ningún nombre que me guste. O sea, están como empeñados buscando un nombre para que el nombre sea bíblico. Eso no es hacer un estudio. Es realmente ubicarnos. Incluso si menciona una provincia, dice, ¿qué pasaba en esa provincia? ¿Qué sucedía? ¿Qué estaba sucediendo? Analice todo, que nada se le escape. Exacto, hasta dónde estaba, qué pasaba ahí. Porque eso nos ayuda a ver el caminar de aquellos hombres
la vida de esas personas, el trabajo de los gobiernos, la responsabilidad con aquellas ciudades. Y eso nos ubicará en el tiempo. Por eso es que a veces decimos cuando estamos predicando, mi hermano, permítame invitarle al primer siglo. Y es como sentarnos allá, porque si no, no vamos a entender. Vamos a estar haciendo interpretaciones. Y tenga sí una interpretación, pero asegúrese de que sea la más cercana a la verdad y preguntarnos, ¿será que yo estoy en la interpretación más cercana a la verdad? Eso debe ser nuestro miedo, nuestra gran preocupación en todo momento. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Esto es importante. Pero sí se entiende lo que estamos diciendo. No digan que sí solamente para salir de mí en este momento, sino que ustedes estén convencidos de que en verdad esto es importante aquí. Y el por qué es importante lo que estamos diciendo, si lo entendieron. ¿Qué deben ustedes de hacer a la hora de estudiar y ver un personaje? ¿Qué cosa? Sí, buscar el tiempo en el que ese personaje estaba, dice Heidi, eso es. No es solamente ver el tiempo, o como algunos van en el Antiguo Testamento, encuentran algunas dificultades al principio con los relatos porque no pueden hacer una cronología y ven cosas, dicen, uy, la vida de Caín, pero ¿cómo va a ser que tuvo esto es así? Y ahí comienzan a hacer y se confunden. Pero más luego como que se sienten muy bien porque las historias comienzan a coordinar y comienzan a hacerse bonitas y todo va bien y entran al libro de los Éxodos y tremendo, esto es historia fantástica, pero llegan a Levítico y uy, no, mejor brincar este libro. Porque el Levítico no es fácil de leer, ¿verdad que no? Porque no parece nada como que... ¿Y qué es lo que dice? No, muchas vidas, ¿verdad? De generaciones fue padre de fulano, qué sé yo qué, y por esto, y hablando de la vida de los sacerdotes, de lo que tenían que hacer, y eso es como que es aburrido. Sin embargo, el libro de Levítico tiene una importancia enorme de ubicación. Solamente es un alto para decir, no, ahora pónganse a estudiar. Ahora tenemos que investigar la vida de los sacerdotes, cómo eran, cuáles eran sus propósitos. Ah, pero no, es que es terrible, es terrible, es terrible. Cuando se comienza a hablar de todas esas dinastías de los hombres que iban gobernando, que eran de los sacerdotes, perdón, del padre, del hijo, del nieto, de todos. Y uno dice, pero qué cosa es esta, no. Déjame buscar, seguir para adelante. Uy, Deuteronomio está mejor. Uy, sí, me voy a Deuteronomio. Qué bueno. Y seguimos brincando y buscando historia. Y cuando entramos a los reyes, estamos encantados. Allí leemos y leemos en los reyes porque nos encantan las historias. Pero lo leemos como cuentecitos. Y no es así. Hay que ver la importancia exacta de ese tiempo. Cada personaje. Cuando se hable de David, ahora comenzamos a estudiar a David, su vida. Con todo lo que tengamos en nuestras manos, con todo lo que se diga. Y si llegamos a Babilonia, cuando ya estaban allí cautivos, ¿qué nos correspondería hacer a nosotros ahora? Aquel pueblo fue llevado cautivo a Babilonia, ahí estamos nosotros. Sí, ya se había dicho en Isaías que fue así, esa es nuestra conclusión, llegamos. Ahora, ¿qué pasa? Están ahí en Babilonia, un gobierno malo, muy malo. Bueno, pues está bien, era muy malo eso, pero Daniel era bueno. Daniel era un hombre de Dios. Eso no nos va a llevar a ningún sitio, ¿sabían? A ningún lugar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para entender específicamente lo que allí estaba pasando con aquel pueblo? ¿Qué es? Díganme ahora. Porque ahora nos salimos del Nuevo Testamento y de estos personajes para dar una ubicación de lo que tenemos que hacer cuando estudiamos las Escrituras con respecto a los personajes que se mencionan. ¿Qué es lo que realmente tenemos que hacer? ¿Qué cosa es básica estudiar cuando vemos que Dios lleva a aquel pueblo a Babilonia? Ahí está. ¿Cómo yo puedo entender todo lo que ellos pasaron
lo que a ellos les aconteció, cómo vivieron, cómo yo puedo ver eso. ¿El pasado de quién? ¿Pero de los judíos o de, o sea, de los babilonios, no? Ese es mi punto. Exacto. Me corresponde ahora estudiar dónde fue que llegaron. Dice que de los babilonios, los caldeos. ¿Quiénes eran los caldeos ahora? ¿De dónde vienen? ¿Cuándo nacieron? ¿Cuál fue su vida? ¿Cómo fue que llegaron? ¿Cómo fue que llegaron ellos ahora aquí a ser tan grandes? Comenzamos a ver la vida de aquel hombre tan orgulloso, tan vanidoso, y ahora comenzamos a entender muchas cosas. Pero al mismo tiempo vemos que Dios utilizó el orgullo de aquella nación que se hizo poderosa para hacer la misma voluntad de Dios cuando le dijo irán cautivos. ¿Y qué hizo? Le dio grandeza a aquel imperio para entonces traer a aquellos judíos que Dios en sus planes tenía ya estipulado que llegarían a Babilonia como castigo. Y cuando comenzamos a estudiar la vida de Babilonia, entonces nosotros comenzamos a entender la situación de ellos. Y decir, wow, la verdad es que no la pasaron tan cómodo. Fueron 70 años allí. Y comenzamos a hacer análisis y ahora comenzamos a leer el libro de Daniel. Con una mejor claridad de lo que en verdad estaba pasando. ¿Sí ve? Así podemos acercarnos a una mejor interpretación. No es solamente encontrar texto como y Daniel oraba todos los días y abría su ventana y dice, lo que encuentro aquí es un hombre de Dios fervoroso. Él estaba orando porque anhelaba volver a ver a su pueblo en aquel templo, adorando a Dios, sin la cautividad que estaban en ese momento. Abría su ventana mirando hacia ese lugar específicamente, como diciendo, Señor, ¿hasta cuándo? Los hombres de Dios que amaban a Dios y que querían servirle libremente y con integridad, querían estar en aquel lugar donde ellos ya, su generación pasada, habían aprendido a adorar y servir a Dios. O sea, la necesidad de todo hijo de Dios de querer adorar a Dios. Daniel se había convertido en un ferviente hombre de oración, pero oraba por una causa justa, específica. Comenzamos a entender tantas cosas de esa manera y comenzamos a nosotros ahora a aprender con la vida de Daniel a orar por causas específicas, por cosas que consideramos necesarias para nosotros glorificar el nombre de Dios, darle la honra a Él y sentirnos en la paz que necesitamos para servir al Señor. Si tuviéramos en tiempos de guerra difíciles, ¿cuál sería nuestra oración en estos momentos? Señor, devuélvenos el tiempo en el cual estábamos, donde podíamos ir a la iglesia con libertad, donde podíamos ir sin persecución, donde allí nosotros nos reuníamos y cantábamos himnos y canciones en tu nombre, pero por este tiempo de guerra no podemos tenerla. Esa debe ser la oración. Nace ese espíritu de oración y nos convertimos ahora en personas que oramos constantemente. Pero si no estamos en tiempo de guerra, ¿qué tenemos que hacer? Orar para que el Señor nos permita estar en esa misma libertad constantemente. O sea, yo no estoy de acuerdo con lo que muchos dicen, porque eso lo determina el Señor. Pero nosotros queremos decir al Señor lo que tiene que hacer. Señor, realmente yo te pido para que tú envíes persecución porque tu iglesia está muy descaída y una buena persecución y ataque nos va a animar. Y creemos que eso va a funcionar así. ¿Ustedes creen que todo el pueblo de Israel actuó igual que Daniel? Es que en todo tiempo el Hijo de Dios siempre está buscando adorar a Dios con la paz que necesita tener el Hijo de Dios para adorar a Dios. Por eso es la promesa de una Canaán celestial, donde tendremos esa paz eternamente.
Mientras estemos en esta tierra, debemos estar siempre orando, Señor, que tú nos mantengas lo más cerca de ti y con las mayores facilidades para poder honrar tu nombre, para poder venir ante tu presencia con libertad. Y es Dios quien permite las cosas. Pero nosotros a veces pensamos que le podemos decir a Dios lo que Él tiene que hacer para que las cosas cambien. Cuando es solamente, Señor, guíanos en medio de toda situación. Y si dentro de tu voluntad está, Señor, líbranos de persecución. Aún en medio de que la iglesia esté en decadencia, que esté decaída, no podemos decirle, bueno, Señor, déjame decirte, vengo ante ti porque yo sí pienso y yo creo. ¿Qué tú has pensado? ¿No sería bueno hacer una buena persecución para que se anime el pueblo de Dios, para que vea tu grandeza? Yo te suplico que tú la envíes. Y le están diciendo, es que así es que se va a arreglar. Y Dios dice, no, necesariamente. Porque el hombre será el mismo en medio de toda situación. Si bien es cierto que Dios levantará hombre y los fortalecerá con su espíritu para que incluso en tiempos difíciles se conviertan en mártires y hagan cosas que ellos jamás pensaron que iban a hacer, como ha sucedido con muchos mártires que tenemos en tiempo de persecución. Pero noten, eso no dice que todos los que decían ser creyentes iban a actuar igual que esos mártires. Muchos desertaron, muchos daban para atrás. Micrófono acá. No vamos lejos, pastor, ahorita con lo de la pandemia. Mm. ¿Cuántas iglesias no siguen cerradas? O sea, en medio de cualquier dificultad, no quiere decir que eso va a hacer que la gente se avive. Nuestro Señor sabe qué medios utiliza, pero en estos momentos, ¿cuánta gente no se decían ser cristianos y se quedaron acomodados en su casa? Y comienzan a buscar excusa Ujú. para decir, no, así no voy a ir porque no voy a enfermarme, es una falta de cuidado. No quieren, no nos quieren a nosotros, no les importa, nada más quieren que estén ahí sentados en los bancos. Wow, eso suena bonito. Y es una defensa perfecta. Y encuentran a buscar cosas, pero realmente es que ese sentimiento estuvo siempre en su corazón. Señor, y esto va a ser así siempre, y siempre tú vas a tener que ir todos los domingos a la iglesia, todos los domingos. Y ahora siempre se han inventado que hay que hacer una comida todo lo primer mes. Ahí está, a gastar de nuevo y a buscar, Señor, yo estoy cansado de esto. Y cuando ocurrió esto, dice, tremendo, esta pandemia vino como anillo al dedo. Es tanto así que muchos se alegran cuando nieva. ¿Creen que lo digo jugando? Hermano, esto no lo digo para atacarle, sino simplemente para que nos autoexaminemos. Sí. Bueno, ahora no hay nieve, entonces esto es solamente un inicio. Pero, ¿ustedes creen que no hay hermanos que cuando se levantan los domingos en la mañana y ven que está nevando, dice? Y están ahí, agarran el teléfono y dicen, que me llamen, que no va a haber servicio, hoy no habrá servicio, hoy no habrá servicio. Y no llaman y hoy no habrá servicio. Pero ¿será verdad que no van a llamar? ¿Cuánta falta de cuidado hay? Además, yo no voy a ir porque yo tengo que... Y ellos toman sus decisiones. ¿Y cuál será la excusa? Ah, no, yo con toda esa nieve no iba a ir. Es tu decisión. Pero ¿cuántos se alegran cuando le dicen, hermano, por causa de la nieve no podemos servirnos? Ay, sí, gracias, hermano, por llamar. Ay, seguiremos orando. Aquí estaremos siempre para que el Señor nos permita estar juntos. Pero hay una alegría muy grande en su corazón. Porque hoy no hubo servicio. No, sí. Y entonces el esposo o la esposa le dice, pero está muy contenta. No, estoy normal, está bien, sí. Bueno, ya quedaron aquí en la casa, vamos a hacer un té, comer algo aquí. Ya. Arreglan su día. Cuando realmente la preocupación debería ser, wow, Señor, esperemos que el próximo domingo no esté así. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos en estos días? Vamos a orar, vamos a cantar aquí juntos en la casa.
La necesidad de congregarse está en el creyente. Por eso le decimos que las dificultades y las cosas no nos arreglan la vida para acercarnos al Señor. Si se fijan que en cada una de estas cosas, esta clase que estamos haciendo acá, y como le dije a Valentina la semana pasada, es que realmente yo sé que podemos entrar en estos análisis, pero ¿cómo traemos los hermanos sin hacer aplicaciones bíblicas? Sería simplemente como venir a estudiar historia aquí y sin decirle para qué sirve todo esto. Por eso le dije, no nos interesa mucho el tiempo que tenemos analizando cada párrafo, sino que tanto nosotros podamos salir edificados con cada una de estas cosas. La segunda dificultad, que tenemos tiempo para analizarlo todavía, sí, bastante tiempo, gracias al Señor, es la dificultad a causa de los distintos sistemas de calendario del pasado. Aquí no vamos a utilizar mucho tiempo y creo que no lo vamos a utilizar debido a que ya nosotros realmente hemos hablado bastante de los calendarios, cuál es el problema. No creo que lo hayamos entendido del todo, pero sí con algunas herramientas para que ustedes puedan estudiar por sí mismos. Ya hay algunos hermanos que hicieron su trabajito y comenzaron a ver cómo funcionaban estos calendarios. Pero debemos comenzar diciendo que en la antigüedad no es tanto como ahora. Es que cada civilización tenía su propio calendario. Imagínense si era diferente el asunto. Que tú dieras un paso aquí y ya tuviéramos en otro año y en otra fecha. Vuelve para acá y es otro año y otra fecha distinta. Cada quien organizaba su tiempo como ellos querían. Y siempre lo hacían de acuerdo al imperio que ellos estaban controlando o el gobierno que ellos tenían como control. Y de ahí hacían prácticamente su calendario. A mí siempre me ha llamado la atención cómo es que nosotros caímos tan fácilmente en ese calendario egipcio, porque es prácticamente en ese que estamos. Bueno, es que en ese momento que aparece era prácticamente la nación más antigua, la civilización más antigua. Tuvieron bastante tiempo para analizar, hacer cálculos, cometer muchísimos errores y volver como el mismo calendario juliano romano que solamente tenía, creo que eran 10 meses, que más luego le añadieron marzo y enero y febrero, le añadieron para hacer los 12, para decir, pero es que no lo podemos calcular. Porque fíjense, para calcular un calendario, siempre va a ser, por más que lo busquen, son las estaciones. Por eso es que los países tropicales son tan difíciles. Ahí no se hubiese cogido, no se hubiese podido hacer un calendario. ¿Cómo hacen un calendario en eso? Porque es que todo se parece igual todo el tiempo. Entonces, hay que calcular. Fíjense, cuando se hizo también, algunos tuvieron, dice, vamos a hacer un calendario por los cambios de la luna. Eso parecía funcionar, pero el problema es que esos cambios tienen atrasos y retrasos. Entonces, lleva muchas veces que tengamos entonces que añadirle meses, que fue exactamente lo que ellos tuvieron que hacer, lo que se regían por un calendario lunar. ¿Cuál ha sido el más efectivo hasta ahora? El solar. Y el más fácil. Sale el sol, bien grandote, y se va saliendo, y cayó ahí. Bueno, el problema ahora, ¿en qué tiempo lo hizo? Eso no crean que fue tan fácil. Nosotros hoy nada más miramos el reloj y todo, estamos felices. Pero mi hermano, esto realmente ha costado trabajo. Y muchos datos que tuvieron que ser aportados de manera científica para poder llegar a donde estamos nosotros hoy. A ver si me imagino una persona sentada en el patio mirando, dice, este segundo, hora, no, porque segundo no, minuto. Bueno, hora, pero que entonces ahora tenemos que añadirles minutos, segundo. Milésimas de segundo algunos han llegado a ponerle para tratar de calcular el tiempo preciso y aún así no llegan. Llega y todavía tienen retrasos y hay que añadirle cada 4 años a lo que le llaman años bisiestos, ¿no? Porque nos vamos como retrasando, pero realmente yo creo que en este momento estamos, y bastante que ha durado, estamos en el calendario más exacto que podamos tener, a mi entender, que fue el mismo calendario egipcio. 365 días y 12 meses. Ahí caemos, ahí está llegando. Pero siempre será en todos los calendarios las estaciones. Pero el problema de esos tiempos eran los diferentes calendarios. Y cuando Cristo llega, se encuentra con un calendario que es el calendario romano, con 10 meses.
Y ellos hasta ese momento ya habían calculado que desde que ellos aparecen como romanos, como civilización, ellos calcularon que hacían ya unos 774 años. Bueno, pues ese es nuestro calendario. Y hacen sus calendas. ¿Cuáles son las calendas? Lo vimos aquí. ¿Cuál era el personaje más importante y más trascendental? Podía ser uno de sus santos, uno de sus dioses, y lo colocaban ese primer día. Y ahí entonces comenzaban a calcular. Igual que hoy. Noten su calendario. Si ustedes tienen un calendario, que la mayoría nos entregan así con el calendario católico, ustedes van a encontrar que todos tienen un santos. ¿Se pueden verlo? Pero siempre hay uno que es principal al iniciar cada mes. El que ellos consideran mayor y de mayor relevancia. Analícenlo. Ahí está. En tiempos de Cristo, cuando se escoge no hacer lo que otros habían sugerido de comenzar en tiempo de Diocleciano, sino hacerlo en tiempos de aquel personaje principal al cual todos servimos, que es Cristo. Se comienza en el 474 del Imperio Romano y se comienza, no, ese día va a ser el primero. Y allí comienza el calendario. Más tarde tuvo sus transformaciones, pero Cristo era el principal personaje en ese primer mes. Más tarde se cambia el calendario por algunas confusiones con ese calendario juliano y otro diferente que se estaba llevando a cabo en Oriente. Y las fechas no coordinaban y tenían que hacerla coordinar porque eran parte de un solo gobierno y un mismo sistema y no podían tener dos calendarios al mismo tiempo. De tal manera que ahora Cristo cae el 25 de diciembre como el nacimiento. ¿Sí ven? Y ahora nos queda a nosotros haciendo la pregunta, ¿esa es la fecha exacta en que el Señor nació? Y ya es realmente entendido de que no fue esa la fecha. Tengo una pregunta, pastor, Sí. con respecto a eso del calendario. Como, por ejemplo, si uno se va para la China, ¿cómo sería la vida de uno estando allá con respecto a eso? Yo prácticamente ¿Se no adaptaría tendría uno mucho quizá al problema. calendario de ellos o Ujú. cómo sería? Bueno, yo no tendría mucho problema. Si yo soy, por ejemplo, de esta parte occidental, por acá, ¿yo qué haría? Me voy con mi calendario y ahora tengo dos calendarios. Analizo la historia de los chinos, trato de ubicarme con ya que voy a trabajar allá y voy a vivir allá, cuál es su historia, pero yo siempre voy a ser occidental. Toda mi vida la he hecho por acá, de este lado. Tengo que vivir con esa historia, pero entendiendo de que ellos realmente estamos viviendo el mismo tiempo, los mismos acontecimientos que lo afectan a ellos, me afectan a mí, solamente que ellos tienen un calendario diferente. Y ese es un buen punto, porque es así como debemos nosotros ir a las escrituras. ¿Cómo, en qué fecha de los chinos ocurrió esto? Bueno, lo vemos, ese es el calendario chino. Y el calendario occidental, que el que tenemos nosotros ahora, analizamos, pero fue en ese mismo tiempo. Analizar el mismo acontecimiento, pero con dos fechas diferentes. Esa es la responsabilidad que también nosotros hoy tenemos al analizar eso. ¿Qué fecha era del 474 comparándolo con otras naciones en el mismo tiempo? Vivieron el mismo acontecimiento de lo que le pasó al Imperio Romano,
pero para ellos había más años o menos años. Porque todos calculaban desde el momento de su fundación. El orgullo humano. Mire, fíjense si era tan complicado que en tiempo de los romanos tenían 10 meses y añadían otros meses. ¿Y qué hacían los políticos? Con influencia. Yo tengo el poder, pues yo voy a hacerlo cuando a mí me convenga. Esto va a ser a tal hora y vamos a añadir este mes en ese momento porque sé que le conviene a ellos. ¿Sí se entiende? Eso me acuerda a una locura que hizo allá un presidente de República Dominicana, que sin poder ni funcionar, él dice, hoy vamos a cambiar, igual que los Estados Unidos, la hora. Y puso 2 horas. Mire, eso armó una revolución que él dijo, oye, fue un disparate lo que hice, volvamos como estábamos antes otra vez. Dice, no sé, ¿qué usted tenía que hacer? Usted tenía que olvidarse, dice, mira, si este señor hizo eso, yo voy a seguir con mi mismo calendario. Y mi misma hora, porque esto es una locura, esto no está funcionando. ¿Sí se entiende? Este es el problema. Si tú quieres llevar el calendario de Occidente al chino, no lo vas a encontrar, te vas a desubicar. ¿Comprendes? Tienes que seguirlo los dos a unísono, en el mismo tiempo. Y tienes la ubicación de los acontecimientos en el mismo tiempo. ¿Comprende? Y así puedes vivir allá y aquí. Sí, exactamente. Antes que te vayas para allá, ¿no? Sí. Ese es el asunto. ¿Qué más podemos encontrar aquí de esto? Fíjense que no estamos leyendo este párrafo porque es muy largo. Ya, sí, y ya se vimos. Valentina me criticó las últimas veces porque dicen, es que está repitiendo lo mismo y ya yo me cansé porque ya yo lo entendí. Bueno, fue genial. Un muchacho inteligente. Se lleva las cosas así. ¿Entiendes? Eso es increíble, ¿no? A mí me gusta mencionar un poquito, por ejemplo, los Ptolomeos. Esa dinastía es importante en tiempos como estos porque ellos estaban en el calendario egipcio. Y lo que aparecía ahí eran los dioses sugeridos de unas tablillas encontradas con los dioses que hoy se han conocido llamados los Anunnakis. Y ellos comenzaban a poner los nombres en su calendario de esa manera. De tal manera que llegaron los romanos y dice, fuera, fuera, fuera. Nosotros vamos aquí a hacer de acuerdo a lo que enseñaban los griegos. Fíjense, los romanos prácticamente adoptaron gran parte de esa mitología griega y esos dioses, que a la larga no eran prácticamente más que las mismas ideas de los Anunnakis. Estúdialo y vas a ver que era prácticamente como lo mismo de personas que nos controlaban, que nos formaron, que nos hicieron. Habían unos buenos y unos malos, varios dioses. Y entre ellos se peleaban y se mataban. ¿Qué cosa es esto? Interpretaciones de unas tablillas incompletas de escrituras y con algunos que fueron los que pudieron hacer algunas interpretaciones de lo que ellos quisieron decir con respecto a eso. Allí se hablaba también de un diluvio, allí se hablaba de un Noé, de todo prácticamente, dicen, entonces por eso que dicen, si ve, es que la Biblia lo que hace es que copia. No, es que ellos estaban obligados a hablar de un acontecimiento real. Y por eso cada civilización tenía que hablar de un diluvio. Porque realmente ocurrió. ¿Qué es lo que hace el Dios que nosotros creemos? Llamar a Moisés, déjame decirte exactamente qué fue lo que pasó ahí. Ya Moisés, al contrario de lo que creían antes, ya Moisés sí sabía escribir porque la escritura existía en ese momento. Moisés, vas a escribir esto, vas a decir eso, y le ordena los acontecimientos. Ahora, no podemos partir de que Moisés, cuando nació, y mencionando a Abraham, no podemos decir entonces que podemos establecer fechas exactas del tiempo que tenemos nosotros hoy de existencia. Y aquí sí es verdad
que han habido muchos conflictos. ¿Cuántos años tiene el mundo? Realmente no sabemos. La Biblia solamente habla de un relato cuando el Señor le dice a Moisés, escribe esto. Pero antes que eso podría ocurrir, había podido pasar muchos años de historia, que tenemos que deducir por los pocos escritos que tenemos. Y algunos calculan, bueno, pero ¿cuándo fue que aparecieron estas tablillas? ¿En qué años? Bueno, vamos a ver la escritura cuneiforme cuando aparece. Y sí, podemos llegar hasta ahí. Cuando no encontramos más, ¿qué hacemos? Aparecen los famosos científicos increíbles que tenemos hoy en día y comienzan a analizar, fíjate la rajadura que tiene la Tierra aquí. Esto que cae, eso tuvo que haber ocurrido en tantos años. Y si calculamos esos años más estos años, pues, pero la Tierra tiene millones de años. Y ellos deducen que tuvo millones de años. ¿Y cómo ellos pudieron decir eso? ¿Alguien vino y se lo contó? Si lo que tenemos como escritura y relato es muy reciente comparado a millones de años. ¿No se llama deducción? ¿Cómo podemos ser nosotros más consentidores de estos propósitos? Decirle, bueno, es que esto es una hipótesis, un plan de trabajo para poder tratar de entender todo lo que tenemos en nuestras manos. Pero el problema es que muchos quieren ser dogmáticos. Sí, exactamente, la Tierra tiene millones de años. Pero hay un relato en Génesis que me llama la atención, cuando el Señor mismo dice, fíjese, no habla de años ni de nada. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Ya Dios la había creado. Pero ¿qué es lo que pasa cuando Dios comienza a ordenar la tierra? Todo comienza a moverse, ¿no? Ahí está el problema. Yo no puedo creer eso. Porque de tal manera, de tal forma, Dios no existe. Hay una naturaleza que se forma por sí sola. Y todo lo que ocurre va sucediendo con el tiempo. El hecho es que cuando tú sacas a Dios del panorama, ya no puede ver estas palabras de que Dios vio que la tierra estaba desordenada y vacía y que comenzó a ordenarla y todo se revolucionó. O sea, que todo pudo pasar en un momento. Y el primer hombre fue creado adulto, ¿o no? Eso no es lógico, eso no tiene sentido. ¿Cómo yo razono eso? Dice, pero es que es imposible para ti entenderlo, eso está claro. Todo fue hecho adulto, todo se formó ya en su etapa adulta. Pero admitamos aquí nosotros, eso podemos decir nosotros que estamos aquí ahora, decir, eso es fácil de entender, ya yo lo entiendo, Dios lo hizo de esa manera. No, es que aún así nos causa dificultad de entenderlo. ¿Sí o no? Y nos enfrentamos a eso. Ahora, ¿qué es lo que entra aquí ahora? Confiar en el relato bíblico de la palabra de Dios. Dios lo dijo. Dios no está dando datos científicos aquí. Solamente está narrando. Y eso es lo que pasa también en toda la escritura, que narra los acontecimientos y no lo hace de manera cronológica como no lo hace con el Génesis, sino que narra las partes más trascendentales e importantes. ¿A quién no le ha dado dificultad ver cómo Dios crea a Adán y a Eva, dos hombres, y de repente nos encontramos en el mismo libro de Génesis que ahora hay una cantidad de gente viviendo, y ya tiene mujeres, y dice, pero ¿y qué cosa es esto? Por eso yo no creo en la Biblia. Ya, concluimos. Está todo resuelto. Es una responsabilidad muy grande nuestra, pero nunca olvide de que todo va a ir acompañado de fe. Y te dirán los ateos y los incrédulos, a ver, ahí terminan ustedes, en fe. Dice, pero es interesante, proponme, dame tu propuesta. Es que la tierra tiene millones de años, ¿no se necesita más fe creer eso? Mi hermano, ellos también están creyendo por fe eso, porque son deducciones. ¿Sí o no?
Yo particularmente, yo no sé otro, pues yo necesitaría mucho más fe creer eso, que creer en un Dios que es todopoderoso, que ha mostrado constantemente que Él existe, que por donde quiera lo vemos, a cosas que yo deduzco porque me rebelo contra ese poder divino. Como yo me rebelo de ese poder divino, yo quiero creer cualquier cosa. Entonces la invitación aquí es, mi hermano, cuando vayamos a ver fechas y analizar estos calendarios, nosotros lo hagamos pensando en que muchas veces tendremos que aceptar muchas cosas no dogmáticamente, sino por entender de que la palabra de Dios lo dice, que Dios lo dijo y que el acontecimiento fue real. Y creerle a Dios. Aquí. Usted podrá decir, no hay razonamiento en esto, no es lógico. Le dio miedo a Cintia. Es que Cintia quiere preguntar que Sí. hasta cuándo Dios paró de que las personas se multiplicaran entre familiares, o sea, hermanos, No habla. no habla la Biblia. Pero sí, realmente hubo, y creo, yo particularmente creo, analizando eso mismo que usted está analizando, de que ¿Que por el qué tiempo ahora- fue largo. Yo creo que el tiempo fue bastante largo. Que por qué ahora no se puede hacer eso. En el Pero tiempo de- acuérdate que luego toda esa cantidad de personas fue reducida con Noé. ¿Se acuerdan? Y aquí comienza un proceso totalmente nuevo. Ya comienza un proceso entre realmente familiares. ¿Se entiende? Pero sí, eso yo creo que pasó un buen tiempo. Ahora, ¿por qué sucedía eso? Es la pregunta. Usted tiene que preguntarse ahora si quiere usar la lógica. No, bueno, más tarde no fue nunca el propósito de Dios en ese sentido, pero ¿qué otra alternativa había? Le nace una hija a Adán y a Eva, y ya existía Caín y también Abel, dos hombres, otras hijas, ellos tuvieron más hijos. ¿Cuál fue la ordenanza de Dios? Multiplicarse. Ellos iban a estar cumpliendo con esa situación. Más adelante, ahora sí ocurre lo que es el problema del pecado. Esa misma humanidad se corrompe. Noten lo que es la escritura menciona. Hay una parte de esa misma cantidad de personas que decide irse tras los caminos de ¿quién? De Caín. Otros no. De la misma humanidad, familias. Se hace la división y la separación. Dios comienza a trabajar con esa línea que no siguió detrás de los caminos de Caín. Y de ahí es cuando Él dice, de aquí vendrá el Mesías. ¿Sí se entiende? Y comienza a trabajar de esa manera. Mucho que analizar y estudiar ustedes acá ahora. Sí. Una observación también es que podemos ir viendo a través, como vamos leyendo el relato bíblico de la historia del ser humano, podemos ir viendo cómo el Señor va expresando su propósito. El propósito que le dio a Adán y a Eva cuando lo creó fue fructificar, multiplicar y soyugar la tierra. Pero cuando estamos con Moisés y el pueblo Egipto, judío, perdón, que es más o menos un prototipo donde muchas de las leyes que conocemos hoy en cuanto a hermanos casarse y todo eso vienen de allá, porque el Señor le dice cuando le da la ley, no darás tu hermano, no se casarán hermanos entre hermanos ni familiares cercanos, pero tampoco se case con gente de fuera. O sea, en otras palabras, Dios toma el momento y el tiempo preciso para dar esta ley. ¿Quién es que controla el mundo y dice cuándo? Es Dios. Entonces tenemos nosotros que seguir, la dirección es como tú decir, ¿qué sigue ahora? ¿Qué es lo siguiente? Acá tenemos. Y otra parte importante
también es que al principio de la creación y posiblemente básicamente hasta los tiempos de Moisés, eh, otro factor, otra razón por la cual no se puede casar familiares cercanos es el asunto de la genética, que ya hoy en día sabemos eso. Y Dios puso esa ley en ese tiempo y puede, como Él es Dios y Él sabía y había diseñado todo eso, ya Él puede ser que Él llegó Hay al mucho, tiempo que, ok, mucho, ya, sí. ya no hay necesidad de casarse entre familiares tan cercanos y se puede, Lo entonces, que dice Tim es cierto en ese sentido, pero el problema es cuándo fue que eso cambió. cuando Dios dijo que eso cambia. No. Mm-mm. Dios lo sabía. Ahora, es aquí donde hay que romperse mucho la cabeza y es donde los científicos no llegan. ¿Cómo Ujú. ocurrió? ¿Qué pasó aquí? ¿Y cómo fue que lo que pasa hoy no pasaba anteriormente? Sí. Sí. O sea, Dios controla el mundo y hace con sus criaturas como Él le place, como Él quiere, como dijo Nabucodonosor, tanto en el cielo como en la tierra. Y nosotros lo que tenemos que hacer es únicamente dedicarnos a obedecer. Cuando Dios dijo todo lo que tenía que decir a la humanidad y dar las instrucciones de acuerdo a su plan y dejar escrito todo, Él dejó de hablar. ¿No se notan eso? Ahora sigan los escritos. Dios, incluso, me llega un dato a la mente. Cuando le preguntan a Cristo, dice, ¿debemos divorciarnos o qué? ¿Se acuerdan de ese acontecimiento? Porque, dime, lo voy a atrapar al Señor, tú vas a ver. ¿Qué decía Moisés? Bueno, sí, Moisés lo dejaba casarse. Bueno, lo dejaba casarse no porque era la voluntad de Dios, sino por la dureza de su corazón. O sea, si Moisés lo permitía, era porque Dios también lo estaba permitiendo. ¿O no? Pero las instrucciones de Dios más tarde, dando dirección al hombre, dice que en aquel momento fue por la dureza de su corazón. Ahora no se le permite al hombre casarse divorciarse por cualquier motivo. ¿Se acuerdan de esa narración en el Nuevo Testamento? Dios es quien determina el tiempo y cómo y cuándo van a ocurrir los cambios. ¿Comprende? Porque Él es dueño de su humanidad, de sus criaturas. Sí. Sí, Te puedes divorciar, sí. no por cualquier otro problema, ¿verdad? Exacto. No quiero entrar en ese tema ahora porque es bastante largo, pero sí, solamente lo traje como ilustración de lo que Una en última verdad cosa. pasa aquí. Y mis hermanos, yo sé que ustedes quieren Una- hablar y ya se nos fue. Sí, no, ya el tiempo se nos fue. Ahora ya llegamos exactamente a las 8, pero hay preguntas todavía que no las Una podemos. última- Valentina quiere decir algo. Una última Acá, pregunta. allá, pastor. sí. Igual también podemos ver hoy en día cuando, bueno, no sé si será eso, pero cuando se juntan dos personas que son familia y los hijos salen con defectos y todo eso, Ujú. pienso yo también que ¿verdad? Dios puso quizás igual también eso para que uno supiera o Es posible porque sí pasa, yo no sé, es verdad que sí pasa. Pasan cosas como esas. Y es lo que Tim está diciendo, los problemas genéticos. Y sí son reales. ¿Ya aprendió? Ok. No, lo que quería decir es que hay cosas que en un principio fueron necesarias y que Dios permitía que pasaran. Por ejemplo, en Levítico se habla de algunas leyes que a uno le parecen como difíciles de tragar, porque a veces uno cree que tiene un concepto de justicia mayor que Dios. Ujú. Por ejemplo, el de ojo por ojo y diente por diente.
O el de los tatuajes. Todas eh, esas cosas. pero Dios tenía que marcar algunas leyes porque él sabía que en un futuro los jueces y las leyes humanas iban a necesitar un parámetro para poder tomar decisiones Ujú. de algo equitativo. Pues si tú me robaste una vaca, pues tú me tienes que pagar una vaca. Ujú. Y en ese sentido es por ahí que venía la cosa. Porque Dios ya venía sabiendo el sistema que iba a haber de justicia. Entonces los jueces iban a estar perdidos. Pero no tengo un detalle importante. En todas esas acciones, era Dios quien iba diciendo cuándo y cómo. Sigan, paren. Sigan, paren. Hasta aquí, no más. Ahora esto. ¿Comprende? Ajá. Ahora no tenemos eso. Ya solamente seguir el relato final. ¿Y quién es que pone punto final a todo? Es Cristo. Ahora todo debe verse a la luz de Cristo. ¿No es lo que dice la Escritura? Entonces todo el Antiguo Testamento es válido, pero a la luz de Cristo. ¿Sí se fija? Cuando tenemos a Cristo, ahora podemos entender tantas cosas. No es tan fácil como decir, eso era para los judíos y esto era para los gentiles y la iglesia. Eso no tiene sentido. Porque muchas de las cosas que se practicaban para los judíos se practican exactamente igual hoy, porque Dios no dijo, eso no cambia. Ni dijo, ya eso no cambia. No, no es como hacer borrón y cuenta nueva, sino que es a la luz de Cristo. Y eso es lo que tienen que analizar. Por eso a muchos les es fácil decir, ¿de qué tú me estás hablando a mí? De diezmo, eso es para los judíos. Bueno, pues ahora yo debo vivir como yo quiera y hacer lo que a mí me dé la gana como quiera. Porque si, como quiere el hombre siempre ha hecho lo que quiera, porque es el pecado quien controla el corazón del inconverso. Y inconverso siempre hemos tenido en las reuniones de los creyentes en cantidad. Siempre, se sientan, vienen, hablan, conversan y hasta predican. ¿Se fija? Entonces, la última palabra la tiene Dios, que Él ha dicho que se haga. Él es quien corta, no nosotros. Él es quien frena. Entonces, porque ven, por ejemplo, que dice en una parte de que es según el corazón. Claro, lo mismo que se hacía cuando en el Antiguo Testamento con las ofrendas. De acuerdo al corazón de cada quien. ¿Eran las ofrendas y los diezmos las mismas cosas? Analicen eso. Entonces, cuando se habla o se dice, ya no más diezmo. Ah, no, eso lo dicen mucho porque cortan, hace un borrón y cuenta nueva de eso fue para los judíos y ahora eso es para nosotros la iglesia. Ya, por eso algunos determinan tener únicamente como Biblia los libros que comienzan en Mateo, Marcos, Lucas y Juan hasta Apocalipsis. Todo lo demás es innecesario. No tiene sentido. De todo tenemos. ¿Y saben por qué? Por eso, por la poca responsabilidad de sentarse a analizar y estudiar la Biblia con los datos históricos, los tiempos, las realidades del por qué las cosas ocurrieron, hacer preguntas como la que hizo Cintia, analizar esas preguntas del por qué y ver a Dios en medio de todo eso. Vamos a orar. Ok. ¿Sí? Uy. Eso es tentar a Dios, exactamente lo que dijo Valentina. Sí. Eso no se puede. El creyente está preparado para que Dios haga con él como él le plazca. Y si te quiere tener toda la vida bien y progresando y avanzando y teniendo cosas, tú no eres quien para decirle, Señor, basta ya de estar tan bien, porque yo no voy a saber si realmente yo te amo. Sí, es que el Señor te tiene bien por alguna razón.
Él ve que tú eres tal vez dadivoso, que puedes ayudar a otros, te está utilizando a ti para eso. Ujú. Buscan más del Señor. Pero también ha visto a otros en malas situaciones y maldiciendo a Dios. Que ese es el problema. Y también existe de este mismo lado personas que están muy bien y también maldicen a Dios iguales. ¿Comprende? El problema no está en la situación tuya. Ese es el punto. Como alguien en una reunión que tuvimos una vez con esa persona que nos dijo, si yo le prometo a Dios que yo voy a hacer a esto y esto y esto, ¿tú crees que Él me ayuda? Dice, ninguna garantía. Porque Dios no actúa por coacción tuya. Él no actúa porque tú le tuerzas el brazo. Si ves, Señor, que me he portado sumamente bien, ¿y tú qué has hecho conmigo? Nada, tal vez haga menos cada día, porque el problema es que Dios va a tener que seguir trabajando con tu corazón. Y hay un problema del corazón que es más grande que otra cosa. Hasta que tú no te doblegues ante el Señor y digas, Señor, haz conmigo como a ti te plazca. Debemos aprender a vivir en la situación que estemos. Ahora recordemos a Pablo, a mí me costó aprender a vivir cualquiera que sea mi situación. ¿No se encuentra ese pasaje en Filipenses? En la abundancia y en la escasez. Ya, exactamente. Buena ilustración. Eso es bueno traer eso, exactamente eso mismo a cabo. ¿Sí? Exacto. Ujú. Sea cual sea nuestra situación, estamos en la obligación de servir al Señor. Y otra cosa, a mí no me hagan culpable de los 10 minutos más que se pasaron, son ustedes. Yo terminé hace tiempo, así es que a mí no me acusen. Sí, a mí no me acusen. Vamos a orar, hermanos.